buenas noches con todos. Bienvenidos. A nombre del Consejo Regional Lima, les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos los agremiados y a todos los espectadores su participación en las actividades programadas esta semana en el marco del 15º aniversario del CAP Regional Lima. Hoy nos reunimos para llevar a cabo la presentación del libro Plan Piloto de Lima, autor el arquitecto Robinson Ortiz Agama. Agradecemos a nuestro panel que nos acompaña esta noche, el arquitecto Alberto Champion, vicedecano regional Lima y director de Asuntos Tecnológicos, el arquitecto Robinson Ortiz Agama, autor del libro a presentar, y sus invitados, Patricia Siriani Espejo y el arquitecto Eusebio Cabrera Echegaray. Iniciamos este evento con las palabras de bienvenida del arquitecto Alberto Champion, vicedecano regional Lima y director de Asuntos Tecnológicos. Arquitecto, bienvenido. Gracias, Ángela. Muy buenas noches. Muy buenas noches a al expositor y a los panelistas invitados. Será una noche de aprendizaje para todos. Igualmente, gracias a los participantes, colegas que están acá también, que veo que hay en el Zoom. Y bueno, yo creo que sin más preámbulos, Robinson, te dejamos para que nos ilustres. Muchas gracias. Sí, y Angelita. Arquitecto, muchísimas gracias. Voy a hacer una presentación del arquitecto Robinson Ortiz. ¿Me dan un ratito para compartir pantalla, por favor? Bueno, tal como lo anuncié, hoy día es la presentación del libro Plan Piloto de Lima, autor, el arquitecto Robinson Ortiz Agama. Él es arquitecto, magíster en ciencias, con doctorado en filosofía y cursos de posgrado, urbanista, docente, investigador y artista plástico, docente en la UNI y la UPC, profesor visitante de la UPC en Barcelona en el 2000, autor del Monumento a la Policía Nacional en 1984, ha obtenido numerosos premios y distinciones en arquitectura y artes. Premio Nacional en Investigación en 3 oportunidades, candidato al Premio Panamericano Centenario de la FAA, en difusión a la arquitectura y urbanismo. Es autor del libro Plan Piloto de Lima por la UNIFAWA en el 2018, con presencia en bibliotecas norteamericanas y europeas. Arquitecto, bienvenido. Tiene usted el espacio. Adelante. Gracias, Ángela. Gracias, Alberto. Gracias también, Patricia y Eusebio, por aceptar esta invitación para acompañarnos. Bueno, luego de la exposición del viernes de Patricia, verdaderamente estoy muy preocupado porque Patricia nos ha dejado la valla muy alta. ¿Ya? Verdaderamente excelente, Patricia. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos sobre el plan piloto. ¿Qué es el plan piloto de Lima? Es el primer instrumento de gestión para ordenar la ciudad. Es del año 49 y es toda una hazaña este logro. Es más importante. Cuando empezamos nuestra investigación, teníamos la impresión de que era algo extraño, que nadie lo hablaba, era como de un muerto del cual nadie quería hablar. Sin embargo, cuando empezamos a estudiarlo, bueno, nosotros también por poco quedamos muertos en el intento, porque no había mayor información al respecto. Los protagonistas estaban ya prácticamente desaparecidos. El maestro Gastelumendi, que era protagonista de esto, cuando lo entrevisté, no sé por qué razón se inhibió, y los demás ya habían desaparecido. El único testigo del plan piloto que me quedó fue José Domenach, padre del famoso arquitecto Juan Carlos Domenach. Él había trabajado directamente en el plan piloto, así es que él me dio información de primerísima mano. También, por supuesto, del entorno me dio información Adolfo Córdoba, el maestro Adolfo Córdoba, para quien va un saludo. Bien, este plan no daba mayores señas, no había mayor reseña de este plan. Se hablaba, se le mencionaba, ¿no? Y sin embargo, las principales fuentes que empezamos a encontrar provenían de afuera. Y mucho de las conclusiones que sacamos al final de la investigación fue producto
precisamente de lo que no había, de esa información que no existía. Y es que el plan piloto fue un plan pionero a nivel mundial. No fue un invento local, pero sí fue pionero en el sentido de que fue el primer plan piloto de la modernidad urbanística internacional, racionalista, funcionalista, cientifista, que se hizo realidad de manera oficial y se ejecuta oficialmente en el mundo, no oficiosamente como Le Corbusier había pretendido hacerlo en Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, Brasilia, ¿no? Bueno, entonces este es un mérito de nuestros técnicos peruanos, liderados por Luis Dorich. Ahora, esta institución, la OMPU, liderada por Dorich, fue creada por el joven diputado Fernando Belaúnde Terry, a quien también debe dársele los créditos necesarios para este logro. Este plan fue buscado en todo el mundo desde que se discute la Carta de Atenas en 1933, ¿no? Llegan a unas conclusiones, se habla de las 4 funciones: vivir, trabajar, circular, ¿no? Recreación, la 4ª función, y en base a eso es que se hacen muchos planes, pero ninguno llega a concretarse objetivamente, o en todo caso se aplica de una manera muy localizada, muy pequeña, no a escala metropolitana, como es el caso de Lima. Entonces, Lima es, digamos, resulta un laboratorio importante, y esta empresa, digamos, liderada por Dorich, está conformada básicamente por técnicos peruanos, claro, con el apoyo y asesoría graciosa, gratuita de José Luis Ser, primerísima figura de la urbanística moderna internacional en ese momento, presidente de los SIAM, su socio Paul Lester Wiener, que era un agente encubierto norteamericano, y habían llegado al Perú haciendo inteligencia urbanística o espionaje urbanístico. Eran los años 40, en plena guerra mundial, en que Brasil está por firmar alianza con los nazis. Eso preocupa al gobierno norteamericano. Entonces envían, entre otras cosas, una delegación de urbanistas famosos, José Luis Ser y su socio Paul Lester Wiener. Wiener era el contacto, él tenía los contactos a nivel gubernamental, era yerno del secretario del Tesoro, algo así como yerno del ministro de Economía, del poderoso ministro de Economía gringo. Arquitecto, disculpe que le interrumpa, ¿está proyectando? ¿Va a compartir pantalla? No, todavía. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya, gracias. En un minuto me recuerdas para proyectar, ¿ya? Y bueno, vamos a proyectar de una vez, ya. A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Se aprecia? Sí, arquitecto, puede... Ah, ok, adelante. Muy bien. Bien, decíamos, ¿ya? Decíamos que el socio de Wiener era yerno del secretario del Tesoro norteamericano, y ellos tenían la misión de enamorar a los brasileros, conseguir enamorarlos para que Brasil no firme alianza con los nazis. Eso hubiera sido terrible. ¿Ya? Estamos hablando de años 43, 44 aproximadamente. ¿Ya? Y como parte de esa estrategia vienen al Perú. El contacto es Fernando Belaúnde Terry, que ha tenido formación norteamericana. Ustedes saben que Fernando Belaúnde Terry se gradúa en Texas o Texas, ¿verdad? De arquitecto. Se gradúa el año 36 y está en Lima acá el año 36, 37 está acá. Muy bien. El joven diputado Belaúnde, entonces, lidera toda esta empresa, y Dorich es el director de la OMPU. Muy bien. Eso un poco como para dar
contexto histórico, político, a la situación, ¿no? Entonces, es acá en Lima donde se hace realidad el ideal de la urbanística moderna mediante el Plan Piloto de Lima. Previamente, el año anterior, CERT había sacado adelante con el apoyo de Dodich el Plan Piloto de Chimbote, un plan que en su momento causó mucha resonancia a nivel internacional. Recuerden que CERT era presidente entonces, por eso entonces, de los CIAM, ¿no? Y bueno, CERT apoyó el Plan Piloto de Lima. Él proyectó el Centro Cívico de Lima. Este Centro Cívico de Lima era el proyecto estratégico con el cual querían iniciar, dar inicio a este plan, y de eso se encargaron CERT y Wiener. Este plan, entre otras cosas, proponía para el centro de Lima, vamos a ir ya a las imágenes, a ver. Este plan proponía para el centro de Lima tirarse todo el centro. Miren ustedes, arriba, el plan Boissin, la vía radiosa de Le Corbusier, ¿ya? En eso estaba inspirado el plan piloto. ¿Qué es lo que pretendía con el plan Boissin-Le Corbusier? Destruir el centro de París, dejar terreno limpio e instalar ahí sus citifálicas torres, como se puede ver ahí en la vista, ¿ya? Entonces, algo así se pretendía para el centro de Lima. Felizmente no prosperó, y es que había también por ahí una utopía de por medio, la socialización del suelo, cuyos propietarios no estaban dispuestos a que se hiciera realidad, ¿no? Previo a este plan, hubieron varios planes modernos. Ahí está el plan Boissin en el 25, la vía radiosa en el 30, el plan de Barcelona del año 32 aproximadamente, liderado por Le Corbusier, apoyado por CERT, el plan piloto de Buenos Aires, que tiene dos etapas, una en 1937 y otro nuevamente en 1947. Tenemos la ciudad de los motores del año 44, obra de CERT y Wiener, proyecto de CERT y Wiener, que no llega a hacerse realidad en Brasil, ¿no? Tenemos el plan piloto de Chimbote del año 47-48, todos ellos planes modernos de cuño, Carta de Atenas, funcionalistas, racionalistas. En tanto, en Madrid, estamos hablando en el año 46 del plan Vidagor, ¿no? Esto estaba en el gobierno Franco. Es un plan bastante, digamos, historicista, relacionado mucho con el ornato. Sin embargo, no es un plan moderno, es un plan ya anacrónico, podría decirse, hecho a la antigua usanza. Sin embargo, Madrid debe a este plan su modernidad. Y, bueno, el más exitoso de todos estos, por esa época, es el plan del Gran Londres, liderado por Patrick Abercrombie, ¿no? Acá podemos ver que es un plan no de tipo funcionalista, racionalista, sino basado en las necesidades de la gente, pragmatismo inglés, ¿no? Y de cuño, podríamos decir socialista, ¿ya? Entonces tenemos las tres tradiciones acá. La gran tradición del siglo XX, que es la de la Carta de Atenas, básicamente son todos estos ejemplos que tenemos acá, excepto el plan del Gran Londres, de orden de tipo socialista, y el plan Vidagor de Madrid, que es a la antigua usanza, ¿no? Tipo Beaux-Arts o tipo Ciudad Bella. Bien, entonces es el contexto urbanístico en el que sale adelante el plan piloto de Lima. A diferencia de todos estos proyectos que estamos viendo acá, donde tienen una vista espectacular para marketearse, el plan piloto de Lima no tiene esa vista ganadora. Probablemente esa fue la razón por la cual no tuvo el despegue internacional, como sí lo tuvo el plan piloto de Chimbote, por ejemplo. Miren, hasta ahora quiero averiguar quién fue el dibujante de esa maravilla de apunte que hay acá en el plan piloto de Chimbote.
la isla del fondo, que le otorga identidad a la bahía, y acá estas torres con una mano maravillosa, ¿no? Bien marquetera esta vista. Ahora, Siegfried Gideon retoma el tema del plan piloto de Chimbote. Recuerden que Siegfried Gideon es uno de los padres de la arquitectura moderna. Fue también en algún momento líder de los Siam, el primer presidente de los Siam, el año 28, ¿ya? Siegfried Gideon, antes de fallecer, en la edición póstuma de su libro, incluye el plan piloto de Chimbote por sus valores que él ahora considera y que antes no consideraba, que en cierto modo tienen que ver con el lugar, con la cultura, con la tradición. Y esa es una característica del plan piloto de Lima. Acá, en suelo fértil, ¿no? Suelo de milenaria cultura, el plan piloto de Lima, Occidente, tuvo que doblar las rodillas y adecuarse a las condiciones culturales, climáticas de la zona. Si bien la expresión siguió siendo prácticamente, plásticamente, las mismas torres, pero ya habían consideraciones tipológicas de la manzana, del patio, de ese tipo, del clima. Si ustedes ven acá la perspectiva del plan piloto de Chimbote, vemos unas torres tipo galleta, pero también vemos unos edificios chatos cuadrados con patio, ¿no? 3 años después, el año 51 en Nueva York, Gordon Bunshaft de Somme monta esa torre galleta sobre esta manzana patio y produce una tipología de enorme éxito a nivel mundial, el Ever House, ahí en el corazón de Manhattan, frente al Seagram Building, ¿no? Entonces, personalmente yo encuentro la raíz del Seagram acá, en esta perspectiva del plan piloto de Chimbote, que puede seguir rastreándose o como evolución en el plan piloto de Lima del año 49, en el proyecto del Centro Cívico de SER. Este es el Centro Cívico de SER, el de la izquierda, ¿no? Fíjense, 70 hectáreas de centro cívico. Prácticamente el parque y todos sus alrededores. Cuando hablamos de 70 hectáreas, estamos hablando más o menos de la extensión. 70 hectáreas tiene la ciudad arqueológica de Caral, la ciudad arqueológica de Caral, para que tengan ustedes una idea de la dimensión del centro cívico que iba a ser sede de las instituciones gubernamentales. El maestro Córdoba, cuando le muestro esto, me dice, debió haber sido una cosa muy interesante haberse hecho esto. Ante los ojos de la modernidad, claro, era bastante interesante, pero si lo vemos con ojos actualmente, probablemente esta zona de noche hubiera sido un peligro terrible, porque gente que no trabaja, gente que no habita en estas zonas, haría un lugar deteriorado en horarios nocturnos, ¿no? Y bueno, eso es lo que estaba sucediendo con el centro de Lima. No hay vivienda, no se invierte en vivienda y se sigue deteriorando. Bueno, ya para terminar esta primera parte de la discusión, ¿por qué afirmamos que es el primero de tipo Carta de Atenas? Porque por la boca muere el pez. Le Corbusier, el Cuervo, afirma que el plan piloto de Bogotá del año 51 es el primer plan piloto de la humanidad, por lo cual Bogotá tiene que sentirse orgullosa. ¿Y el plan piloto de Lima qué? ¿No existe? ¿Ah? ¿Soberbia occidental? Bueno, el plan de Lima sí existía y lo había hecho su socio CERT, ¿no? Que cayó en todos los idiomas ante esa afirmación de Corbu. Bueno, en realidad,
patinó aquí Le Corbusier, ¿no? Y bueno, pero precisamente gracias a esa patinada es que podemos afirmar que este es el primero de la humanidad, ¿no? Gracias a esa patinada de Corbu. Entonces, había que sacar, precisamente, había que leer las ausencias, más que mirar lo poco que había en este plan, ¿no? Y creo que podemos ensayar algunas conclusiones sobre este plan. Miren, esta era la imagen que nos iba a dejar el plan piloto de Lima. No quedaba nada. Vean ustedes, acá está la plaza de armas. ¿Ven? Media plaza de armas. Lo único que iban a quedar eran las iglesias de extraordinario valor, tipo esta iglesia que está en Camaná, San Agustín, ¿no? Y nada más. Este fue un plano ya redibujado para ser publicado en la arquitectura de Ordoví. Le pusieron color, le aplicaron instrumentos a este plano que originalmente había sido dibujado a mano, ¿no? El dibujo que está a la derecha es una axonométrica que he realizado yo, ¿ya? Porque no había vistas en perspectiva de esto. Así es que, bueno, a ver si movemos esto, de repente, ya, ahí se puede ver un poquito mejor. Miren ustedes, el centro cívico actual ocupaba esta porción que ocupa la penitenciaría. Sin embargo, el centro cívico proyectado era todo lo que vemos acá, excepto el Palacio de Justicia. Todo volaba, incluyendo el Museo de la Exposición, ¿no? Y esa era la lógica de ese entonces. En este plan está el ADN de los siguientes planes, ¿ya? Bueno, se ha promulgado el plan al 2040 estos días y, bueno, creo que nuestro amigo Eusebio por ahí tiene mucho que aportar. Vean ustedes la escala del actual centro cívico que ocupaba toda la zona de la penitenciaría, ¿no es cierto? A ver, las vistas, plantas que aparecieron en la arquitectura de Ordoví. Estos eran los planos originales, así a mano. Fíjense ustedes, es la primera vez que se manejaba esta escala, 1 en 25.000, acá en el medio, ¿no? Inclusive, el uso de colores nos recuerda al cómic norteamericano, ¿no? Con esa dinámica que expresan flechas, colores, etcétera. Lo único que faltaba acá era flash, puff, pom, recorcholis y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, se realizaron algunas obras a nivel vial sobre todo, y eso fue todo, felizmente, porque de lo contrario no tendríamos centro histórico de Lima en estos momentos, ¿ya? Miren, esto es lo que decía Le Corbusier. La ciudad de Bogotá tiene un plan director, un plan piloto, lo que ninguna ciudad del mundo posee hoy. Puede resultar en beneficios materiales inmensos, una potencia espiritual que es la propia del civismo, un ímpetu en la población capaz de pasar a través de todas las dificultades, provisionales o accidentales, y de realizar en la armonía la ciudad expresión de nuestra civilización maquinista, o sea, de nuestra civilización que nos traía el coche, que ahora ha invadido las calles, ¿no? 1951, 2 años después que se promulga el plan piloto de Lima. Bueno, hay muchas cosas que se pueden concluir, voy a leer algunas. Si Espacio fue la proclamación de independencia contra el neocolonialismo, el plan piloto de Lima fue su batalla de Ayacucho. Plan piloto de Lima es producto influido por inteligencia norteamericana. El plan piloto de Lima es un caso de ingratitud histórica local e internacional. Y esto no es un caso único, tenemos muchos. Por ejemplo, la unidad vecinal número 3, el plan piloto de Chimbote, que, bueno, tuvo mejor suerte, pero sin embargo, Occidente nos lee como la periferia. Así es que no existimos para Occidente nosotros, ¿no? Todavía no terminamos de occidentalizarnos. Se nos trajo la occidentalización, pero no se nos ve como ciudadanos de primera. Seguimos siendo ciudadanos de segunda, de tercera. Otra
cosa que debe recuperarse es La utopía del RIMAC de Paulet. El libro de Héctor Velarde es un libro que educó al mundo hispanohablante, incluyendo los españoles, se educaron con este libro de historia de la arquitectura que publicó Héctor Velarde y fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. El informe sobre la vivienda de Córdoba del año 58 también es un documento importantísimo, más importante de lo que hemos venido conociendo y que con el tiempo se está revelando, ¿no? Igualmente la obra de Turner y Neira. Previ, que más o menos goza de cierta relevancia, pero Previ es más que todo lo que se ha dicho, porque Previ es además el último gran experimento de la modernidad, que comienza, podríamos decir, con la Weissenhof en Stuttgart, lo mismo que las figuras de Deutsch y Belaunde. Hay muchas cosas por decir. Creo que ya cumplí con creces el tiempo que me dio Ángela, o me equivoco, Ángela, ¿no? ¿Ya? Arquitecto, puede seguir, no hay problema. Ya, bueno, entonces voy a terminar de leer estas conclusiones. Otro, el plan piloto de Lima es el primer plan de su género, ya lo dijimos. A ver, en Lima la Carta de Atenas se adecua a las fuerzas del lugar, lo dijimos. En Chimbote y luego en Lima, para hacer el clima constituyó una vía de acceso a la cultura local. Este es un dato muy importante para la modernidad internacional, que deja de ser absolutamente internacional y empieza a asumir influencias locales, ¿no? Ya lo habían hecho con el Brie Soleil de Lucio Costa y Niemeyer, ¿no? Que llega a Europa, aunque tenga otro clima, pero llega a Europa el Brie Soleil, ¿no? Hay un alejamiento en el plan piloto de Lima del esquema de la Carta de Atenas y se incorpora a la quinta función, el centro cívico. Se trata de la primera regulación urbanística para la ciudad, deja su huella en la ciudad, en la estructura urbana. Lima deja de depender de la estructura vial milenaria que habíamos heredado, ¿no? También se trata de un plan que no deja de ser un apartheid planning, ¿no? Porque los invasores, ¿qué sucede con los invasores? Habían sido proscritos, vistos como delincuentes, y el plan no los incorpora, a pesar de que ya hay invasores en el corazón de la ciudad prácticamente, Cerro San Cosme, el Agustino, por esas zonas, ¿no? ¿Qué más? A ver, el plan piloto es producto de las federaciones progresistas de la ciudad. Entre el 48 y 49 se alumbra el trío de instrumentos y obras más notables de la urbanística moderna, o sea, V3, Plan Piloto de Chimbote y Plan Piloto de Lima. El Plan Piloto de Lima tiene una gran repercusión ideológica, que comienza con la manifestación de principios de espacio, ¿no? Y con el Plan Piloto ya no hay marcha atrás. Todo aquel que rechaza la modernidad es visto como retrógrada, ¿no? Y el plan piloto termina de decirnos que el progreso es posible. El plan piloto plantea un enfoque regional inspirado en la tradición anglosajona. Ese es un aporte que la Carta de Atenas, por ejemplo, no consideraba. A ver, por acá. El plan del sector central fracasa por lo utópico de la propuesta, socialización del suelo. Felizmente, fracasó. El centro cívico, la quinta función, es un aporte de ser y era considerado como un proyecto estratégico. Faltó la vista en perspectiva y este plan conlleva el ADN de los futuros planes de Lima. La mayor importancia del plan radica en su significado histórico, al poner al Perú en el mapa fundacional de la urbanística moderna, y estamos ante un instrumento de gestión made in Perú. Bueno, concluimos por ahora con nuestra participación. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, ya con su introducción voy a presentar a sus invitados. Así que, si me permiten, voy a compartir pantalla un momento. Sí. Arquitecto, un favor, ¿podría dejar de compartir? Sí. Ya, gracias. Listo.
Bueno, ya con la introducción del arquitecto Robinson Ortiz, vamos a presentar a sus invitados. Nos acompaña esta vez Patricia Siriani Espejo. Ella es historiadora del arte y la arquitectura, curadora, museógrafa y docente universitaria. Desde el 2011 es docente titular de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la UNI y de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Enseña también en la Maestría de Historia del Arte y la Curaduría de la PUC y el Centro de la Imagen desde el 2012. También nos acompaña el arquitecto Eusebio Cabrera Echegaray. Él es arquitecto con maestría en arquitectura en la UNI, experiencia profesional de más de 20 años en dirección, administración y supervisión de estudios de planificación y gestión del desarrollo urbano regional, con metodología estratégica y participativa, con entidades públicas y privadas en todas las regiones del país. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación. Bueno, les dejo el espacio. Iniciamos con Patricia Siriani. Hola, gracias. Sí, una cositita nomás que se redujo el pequeño CV y no es desde el 2011 que estoy docente titular en la San Marcos y la UNI, sino 2016 la UNI y 2020 la San Marcos. 2011 es el año que sí entró en Lima a instalarme. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Robinson, por presentarnos de nuevo tu libro, que ya llevas una gira triunfal desde el 2018 que lo has publicado. Y efectivamente da muchas ganas siempre releerlo, porque lo leí entonces, primero leí tu maestría, ya no sé si 2015 o 16, que me la diste, después leí el libro y ahora he vuelto a leerlo, ahí sí, esta vez en diagonal, porque ya tenía bastante más avanzado su lectura y además me avisaste la semana pasada, así que digamos que lo que más me ha gustado ha sido siempre el tono muy ameno, muy honesto, para empezar con la forma en el cual tú te desempeñas en esta labor académica de una maestría de historia, teoría y crítica, ¿no? En la UNI. En donde puedes decir que has tenido hasta ganas de echar por la borda lo avanzado, cosa que raras veces se reconoce, ¿no? Y también un tono lleno de sentido del humor, de chistes de palabra muy peruano, por ejemplo, acertada, por decir, introducir la palabra cert dentro de acertada, Utopía, por hablar de Lima como la ciudad del carro, el Rockefeller Center acholado, que va a quedar, creo, como una manera de ver la... Rockefeller. ¿Ah? Rockefeller. Ah, perdón, lo he apuntado mal. Rockefeller está mejor. Y también el recuerdo, pues, que el cómic era parte de lo que formaba el imaginario visual de los 40. No sé si el cómic anglo, o sea, de Estados Unidos o anglosajón en total, porque el pop art inicia en Inglaterra, pero de todas maneras hay, es verdad, este recuerdo de los dibujos animados de los 20, 30, ¿no? Y hasta Walt Disney en los 40 que ha tenido mucha relevancia, ¿no? En el imaginario visual. Y es interesante que lo pones así de tangente, pero que podría desarrollarse algo sobre la imagen, el imaginario visual de los planos de urbanismo en el siglo XX, ¿no? Eso sí que sería interesante. En tu resumen que haces en una revista de Chile, decías que el estilo en que se ha redactado libre y casi automático, acabo de descubrir que lo llaman posmoderno, lo hemos descafeinado al máximo para adecuarlo a los rigores de un trabajo académico. Bueno, descafeinado no lo es. Lo que sí queda muy entretenido es justamente la manera desenfadada, ¿no? Que tienes de tratar un tema que en general es tema de especialistas, de diagramas y que al contrario has hecho un libro muy ameno, creo, por el estudiante. O sea, de hecho lo he publicado y publicitado entre todos mis alumnos siempre, porque para gente que empieza la labor de reflexionar sobre la ciudad, es realmente lleno de imágenes,
es muy generoso en la presentación, aún a veces con grados de impresión no tan buena, ¿cómo se llama? ¿Sabes? La calidad de la imagen, porque seguramente no tenías la original. Pero digamos que para el estudiante es un manual de cajón para el primer año, segundo año y a lo largo de sus estudios, ¿no? Lo que es interesante es cómo muestras algunas realidades nacionales propias que pueden resultar muy absurdas y a la vez son muy reales hasta hoy, como por ejemplo la imposibilidad de levantar el catastro de forma definitiva. Cuando lo mencionas, me recuerda a Barranco, que tiene la misma, a una escala mucho menor, obviamente, pero que apenas hace 5 años tuvo su catastro por primera vez. Entonces, estamos realmente en estas precariedades de data y de saber ubicar el territorio, que me parece importante que hayas revelado a lo largo de tu empeño a explicar lo que ha sido este intento de plan, aunque fracasado, igual que ha tenido que ha sido muy fructífero, ¿no? También me parece muy importante recordar la cuestión del marketing, ¿no? Que es cómo se han vendido estos planos a lo largo del siglo XX y especialmente a través de los CIAM, y cómo el que dibuja, ¿no? La mano de Augusto Ortiz de Ceballos, recuerdo, era tan libre y agradable que hacía que los planos de José García Bray sean mucho más amenos, ¿no? Por ejemplo, y es algo que deberíamos también de cuidar a la hora de la máquina demasiado omnipresente, ¿no? En los estudios de arquitectura. Me parece que hay que recordar cómo la mano, el collage, muchas herramientas gráficas han ayudado a hacer conocer en realidad las obras arquitectónicas. Ahora, entrando en el contenido, me parece que haces un énfasis merecido y de los pocos que se han hecho en el país sobre la relevancia de la obra de Josep Lluís Sert, por encima de Le Corbusier. Hasta lo vas a llamar joven Jedi y el Corbu, el Darth Vader del movimiento moderno, que me parece un poco exagerado, pero a la vez muy entretenido y bien para llegar a la conciencia del joven estudiante, creo. Entonces lo ubicas hasta como un precedente al regionalismo crítico, que va a definir en los 80 Kenneth Frampton, y hasta le atribuyes un conocimiento del Aini andino, que me parece muy interesante. Me gustaría saber si hay más posibilidad de, digamos, anclar esta idea en alguna fuente, pero son cosas que me parece que abren campo a lo que ha posiblemente sido una vertiente de movimiento moderno más interesado en las costumbres locales, como se ha explicado sobre el plan director de Chimbote, que rehusaba la costumbre de la gente que venía a Chimbote de los Andes a tener siempre una vaca o algunos animales adentro de la casa y por ende tener un cuarto especial para ellos, y esto generó la tipología especial con un cuarto patio especial adentro de las viviendas, ¿no? Eso, por ejemplo, falta más, creo, indagar en esto para poder hacer de estos planos de Chimbote y Lima las raíces, como insistes siempre, ¿no? Las raíces peruanas para leccionar al mundo, ¿no? Cosa que no pasa pues en el catálogo de 2014 del MoMA o diferentes lugares en donde se ha hablado de la modernidad en Sudamérica. También insistes en Luis Dorlich, esta figura de ingeniero peruano, diplomado apenas del MIT en 44, y ya apenas tiene 30 años en 45, algo de esta juventud que desdobla la juventud del Belaunde, que al nacer 3 años antes de Dorlich nomás, tiene apenas 25 años cuando crea la revista del arquitecto peruano, es diputado a los 32 años, y entre ellos dos, ¿no? Tienen 30, 32, 33 años, y van a crear una nueva utopía para Lima, literalmente, ¿no? Como bien dices, una utopía made in Perú, es decir, con un origen peruano de este equipo del plan piloto de Lima, ¿no?
Esto también es importante recalcar, es como los operadores que no eran arquitectos necesariamente, bueno, en el caso de Belaúnde sí, pero en el caso de Doric era ingeniero, cómo estos operadores han sido fundamentales para implementar nuevas visiones sobre un país, es decir, completamente nuevas, y la juventud seguramente tendría que ver con ese espíritu pionero, ¿no? También rescatas dentro de lo que son logros y fallos, rescatas la metodología, ¿no? Que hasta hoy sigue siendo pues parte, y esto nos lo dirá seguramente Eusebio Cabrera, que es el actual director ejecutivo del IMP, ¿no es cierto? Si se sigue aplicando pues estas metodologías heredad del plan del 49 y del movimiento moderno, ¿no? Hablas del sistema arterial que facilitó el acceso desde el norte, este y sur, y bueno, te quedas con dos críticas principales. Uno, el fallo de predicción del desarrollo demográfico de Lima, que claro, tal vez se podía ver en parte, tal vez les faltó acceso a data, información, como hasta hoy todavía tampoco se tiene tanto, y superó las expectativas del 1.600.000 habitantes que se habían planteado, ¿no? Desde 900.000 hasta 1.600.000, al final era, y fue hasta hoy mucho más, ¿no? Después, otra crítica que haces es el intento de tabula rasa, que hubiera arrasado con los edificios del centro histórico, pero no dices nada de la inclusión de ciertos edificios modernos en donde, pues, de Mario Bianco, de Berhofer, que dentro del tejido han sabido justamente generar una linda permeabilidad, ¿no? Con los barrios, digamos, en el cuadrado de oro de Pizarro, en el centro. Eso falta para otro, o tu tesis de doctorado, o no sé, pero falta mucho desarrollar sobre cómo lo que se ha hecho de los edificios modernos ha tal vez permitido al centro de Lima de mantenerse pues vivo o al contrario ha facilitado, propiciado su deterioro. Habría que saber si el Savoy, si el Cinetauro, si los diferentes edificios de la modernidad, los 40, ha ayudado o al contrario, ¿no? Y hay caso por caso, obviamente, eso es todo un trabajo que queda, me parece, pendiente. Tal vez faltaría más análisis de estos logros y errores, tal vez a mí me resultó, pues son muy buenas las conclusiones, me hubiera gustado que que sea un capítulo entero tal vez, porque serviría conocer la recepción internacional, por ejemplo, que hubo para el proyecto del Centro Cívico de CERTS, ya que dices que ese sí va a ser conocido más que el Plan Piloto de Lima. Bueno, entonces, si se ha conocido, qué se ha dicho y cómo de esa manera, tal vez por haber tenido controversia, es que no lo retoman los arquitectos que van a finalmente hacer el Centro Cívico, que sí reciben la herencia del movimiento moderno, pero con cierta distancia. También sería bueno saber si hubo debate en torno a la V3 a nivel regional o internacional, porque en realidad lo que veo es las ganas, como tú, un buen residente de la V3, quieres hablar y mencionar de la primicia que ha significado la V3 en el mundo, pero faltaría pues saber más y das ganas de un capítulo entero casi a la V3 que haría otra vertiente, porque ¿cómo se integra? Eso me quedó como pregunta. ¿Cómo se integra la V3 al Plan Piloto de Lima? ¿Cómo es el mismo Luis Doric con otros, pero que va a hacer la V3? ¿Y cómo es que la ciudad jardín, las New Towns, se puede, la townhouse, perdón, la casa hogar, ¿no? ¿Cómo se implementa y cómo dialoga con el plan piloto? No lo sabremos porque hubiera tal vez sido parte del plan regulador de Lima. Digamos que queda pendiente un poco más de vínculo con la V3 en tu libro y en general para los estudiosos, ¿no? Lo dejo abierto para cosas que faltan hacer, ¿no? También hay otra cosa que a propósito de esta V3, ¿no? Que siempre nos queda pendiente explicar por qué la V3 y no la V1, ya que no hay ni 1, ni 2, ni 4. Entonces explicar que fue parte de un plan
ese plan, ¿en qué consistía? Falta ahí, hay como un ángulo muerto. Y ¿por qué empieza la V3 antes del plan piloto de Lima? O sea, ahí son como ciertos huecos que no están y que sería bueno que fuentes nuevas o que se hagan conocer, ¿no? Después, a mencionar que deja las vías milenarias de Lima en tus conclusiones, obvias los canales de irrigación. Mencionas a un momento que da la vuelta al mar y a los ríos, ¿no? El plan piloto de Lima, pero falta una mención de los canales de irrigación y que ya son patrimonio nacional de Perú y que han sido obturados, algunos abandonados y que en realidad formaban una naturalidad de los recorridos, tenían una naturalidad, una naturaleza artificial, ¿no? Pero que hacía conectar los ríos con el mar y irrigaba pues toda la Lima milenaria. Entonces, estamos ahí en pérdida de algo que se sedimentó con el plan piloto. Eso me parece que sería tal vez otra crítica que se podría hacer al plan piloto. Ahora, como preguntas yo me quedo con algunas al terminar la lectura de tu libro. ¿Ubicas a Predi en la misma línea del plan piloto de Lima? Cuando me parece que sería más bien Predi la opción opuesta a la de los CIAM, dictaminando este fracaso del proyecto moderno en ciudades como Lima. Porque en vez de un control en el planeamiento, se opta por una versión a mínima del diseño arquitectónico, anticipando su transformación y eventual desaparición, ¿no?, del diseño arquitectónico, a través del uso de la expansión de las viviendas mediante el uso propio, ¿no?, de la gente que la vive. Entonces, mi pregunta ahí, y la hago también a Eusebio, es ¿qué debemos guardar? Ya que dices que el plan de MET 90-2010 tiene el mismo ADN que el plan piloto de Lima, ¿qué debemos guardar y cómo templar el plan del 49 con el crecimiento exponencial de Lima, que ahora está reduciéndose, ya no son 150.000 habitantes nuevos por año, creo, pero igualmente sigue creciendo Lima? ¿Qué debemos guardar y qué debemos restar del plan piloto del 49? Muchas gracias. Adelante, Ángela, por favor. Arquitecto, si Ya, me desea una corresponde. intervención, si no pasamos al arquitecto. A ver, voy a tratar son muchas las preguntas de Patricia y verdaderamente eso me entusiasma porque alguna vez escuché decir a Willy que mientras hayan preguntas tras una investigación, quiere decir que se está abriendo campo a muchas nuevas investigaciones. Espero yo verlo de ese modo y honestamente lo veo así tras las preguntas de Patricia. Hay algunas cosas que sí tienen respuesta en el plan piloto. Por ejemplo, empiezo con lo último, Previ, ¿no? Previ digo yo, es el último experimento de la modernidad, claro, pero es de esta modernidad, digamos, versión ya acholada, peruana, que no es estrictamente la funcionalista, la racionalista, porque ya hemos tenido nosotros el proceso del plan piloto, hemos tenido la unidad vecinal número 3, hemos tenido plan piloto de Chimbote también. Entonces, todas estas cosas nos han dejado una enseñanza. Y en el camino se aparece un gringo loco, un tal John Turner, ¿no? Y él es, en cierto modo, el que cambia la agenda en el mundo. Él cambia la agenda en el mundo en el tema de la vivienda. Aquella vivienda que había sido proscrita por informal, por invasiones, por ser invasiva. Turner da una nueva mirada y hace que los organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial presten atención. El primer Foro Mundial de la Vivienda precisamente debe la agenda a la propuesta de Turner, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de las acequias, el plan piloto no se ocupa absolutamente de nada.
en cuanto a la V3 es respetada y admirada por CERT, y CERT, que fungía de asesor de este plan, yo no sé si influyó en Doric. Doric había sido el líder, uno de los líderes principales, junto con Dahmer, de este proyecto V3. Y lo que se hace en el plan piloto, acá tengo una imagen, voy a compartir pantalla. A ver. Lo que se hace en el plan piloto es, a ver, acá se ve, pero creo que con más claridad. A ver, ¿ven ustedes ese? Ay, Dios, ¿qué pasó? Se fue a otro lado. Acá está. Patricia, a ver, ¿ves el cursor, Patricia? Sí, no muy bien, pero Sí. sí. A ver, ¿ves ahora el cursor? Ah, ya sí, ahora sí. Sí, síguelo, ¿ya? Aquí, llegamos a la V3. ¿Lo viste? Sí, pero bueno, no es manifiesto, digamos. A ver, bueno, no hay, a ver, vamos a anotarlo acá, a ver. Sí, Ahí está, esta es la V3 acá, ya. ¿ya? Bueno, tú ves todas las lotizaciones al lado de la V3, entre la Colonial y la Venezuela. Eso implicaba que iba a llenarse de unidades vecinales toda esa zona. Entonces, Claro. se daba por aprobada el éxito de la V3. Ya la V3 había tenido éxitos internacionales. Se había dado el sexto Panamericano se había reunido acá el año 47, 48, 47. Y a partir de ahí se difunde este modelo a nivel latinoamericano. Belaúnde los lleva de paseo a todos para ver las obras, y a todos se les cae la quijada, ¿ya? Inclusive los españoles, que estaban viviendo una época de cavernas ahí con Franco, vinieron a exponer sus proyectos mussolinianos. Regresaron llenos de ignominia cuando vieron el proyecto de la V3. Y algunos tuvieron la valentía de reconocer que en España no se estuvo haciendo bien las cosas. Y dieron un giro a su actividad. Vinieron bien encopetados, llenos de títulos, galones, a exponer sus proyectos, y se fueron con el rabo entre las piernas. Entonces, a partir de la V3, en España también hay una suerte de giro, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? Tú dices sobre los rascacielos del centro de Lima. Antes del plan piloto de Lima, no hay rascacielos en Lima. El primer edificio alto, en altura, que se construye ahí en el centro de Lima, con características de rascacielos, es el Ministerio de Educación, en el paseo, en el parque universitario, ¿no? Y eso estamos hablando del año 54, 55, ¿ya? Entonces, todos los grandes edificios, el mismo edificio Atlas es del año 55. Entonces, cuando se proclama o se promulga este plan piloto, todavía Lima tenía la escala humana. Los edificios no excedían de los 12, 15 metros de alto. Bueno, y creo que estas son algunas cosas que anoté sobre tus interrogantes. En todo caso, habrá momento para seguir conversando. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, arquitecto. Bueno, continuamos con el arquitecto Eusebio Cabrera. Arquitecto, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que es un tema bien interesante.
¿no? Es sumamente apasionante hablar del primer plan, eh, bueno, ahora le llamaríamos plan de desarrollo urbano, ¿no? Esto es el primer plan piloto de Lima, ¿no? Porque realmente es una, el hacer un trabajo de investigación sobre este plan, realmente para mí tiene un mérito enorme, ¿no? Alguna vez tuve la ocasión de revisar algunos documentos de esos que tú debes haber encontrado, Robinson, sobre el plan piloto de Lima, recuerdo en la biblioteca del Ministerio de Vivienda, en alguna ocasión, un poco más por curiosidad que por curiosidad académica, que por temas prácticos finalmente, pero sí tuve oportunidad de revisar algunos y la verdad que lo que tú cuentas es, es así, ¿no? Es realmente sorprendente y cómo se pudo trabajar en esa época, ¿no? A mediados del siglo XX, cómo se pudo trabajar un plan de esa naturaleza y un plan tan ambicioso, además, ¿no? Sumamente ambicioso para la época. La primera vez que se enfrentaba la planificación con con alguna teoría detrás y además eh, insertados dentro de una idea internacional, ¿no? eh, brindada por el modernismo, esta nueva idea de planificar ciudades, de organizarlas, de tener planes, ¿no? Como tú muy bien has dicho, ideas totalmente nuevas y que realmente muy pocos profesionales seguramente en esta época manejaban, ¿no? Y era pues me imagino, era una cosa pues de genios, ¿no? El hacer eso en ese primer momento, ¿no? De la planificación. Eh, Algo que me parece que es también importante, bueno, y lo que tú has comentado, ¿no? Que en realidad hay muy poca literatura sobre el plan. Y efectivamente, en lo que a mí me ha tocado ver y revisar, realmente siempre me quedaron bastantes interrogantes sobre este plan piloto, ¿no? Interrogantes que gracias a tu libro me he permitido completar, ¿no? Y complementar como idea de lo que realmente se contenía y proponía, ¿no? Y lo que yo siempre creo que hay que tener en cuenta es el contexto, ¿no? ¿En qué momento se hace este plan? No solamente quiénes lo hacen y cómo lo hacen, sino por qué se lo hacen así, cuál es el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? En la década del 40 y el 50 estábamos hablando de una Lima que hacía algunas décadas se había empezado a expandir principalmente hacia el sur, ¿no? Y de alguna manera todavía no estaba conectada, bueno, hacia el sur y no estaba conectada todavía con el puerto, el Callao, ¿no? Pero lo que sí estaba ya ocurriendo en Lima era el problema que se menciona varias veces en el libro, ¿no? El problema de las invasiones, ¿no? Ya habían empezado a ocurrir. ¿Cómo había estado ocurriendo en otras ciudades del mundo subdesarrollado? ¿No? Y eso me dio un comentario importante, ¿no? Porque en tu libro, bueno, tú dices que efectivamente ese problema se ve como un problema ajeno, que no se aborda. Y creo que esa es una característica que hemos tenido todos, ¿no? Hasta hace muy pocos años en materia de planificación, ¿no? El pensar que la informalidad y las invasiones son un problema de control urbano o un problema que no perturba más bien la planificación y que una vez que esté ordenado ya no se va a poder planificar mejor, ¿no? Y cosa que ya hemos descubierto que no ha sido así, ¿no? Una de las cosas que yo he estado revisando mucho es que estas primeras épocas, ¿no? Y hasta el 60, la década del 60 todavía, no sé, este inicio del contenedor, del plan piloto, la, la llegada de la UNDE a la política a través primero del Congreso y luego ya como presidente, cuando se crea la Junta Nacional de la Vivienda, que es un poco la continuidad de todo este trabajo de planificación, ¿no? Y que se va concretando en respuestas al problema de la vivienda, se va concretando en respuestas al problema de las áreas verdes de Lima, se va concretando en respuestas a diferentes problemáticas que Lima iba presentando. Son problemas que no llegan
o mejor dicho, son acciones, igual que el mismo plan piloto, que no llegan a abordar la envergadura del problema que ya se avecinaba en Lima, y que era este tema de las inundaciones, y que poco a poco fue cobrando fuerza, ¿no? Y no lo llegan a abordar porque, por varias razones de fondo, ¿no? Era un problema particular de los países del tercer mundo y problema particular especialmente en muchos países latinoamericanos, ¿no? El Perú ha sido uno de los países donde este problema se ha incrementado y reforzado, y ha hecho que muchos de estos temas de planificación se vean frustrados justamente por eso, ¿no? El plan piloto de Lima, ¿por qué no funciona? ¿No? Creo yo que no solamente porque no viene información catastral, ¿no? Porque finalmente eso tampoco tenemos ahora. La situación del 49 no es tan diferente a la situación actual, ¿no? Si nos vamos a contar cuántos distritos tienen catastro en Lima, bueno, los dedos en la mano nos sobran, ¿no? Igual, carecemos información. Creo que el problema fundamental que ha tenido y los planes siguientes ha sido nuestro problema de informalidad. La informalidad no está en ningún libro, la informalidad no está en la Carta de Atenas, la informalidad no está en los libros de Le Corbusier, la informalidad no está tampoco en Frey, la informalidad no está tratada en ninguna de las de los desarrollos académicos de planificación de ninguna época. La informalidad siempre ha sido un tema que yo inclusive conversando con muchos planificadores me decían, pero ese es un problema de control urbano, es un problema policial, es un problema que no tiene que ver exactamente, no tiene por qué ser solucionado en la planificación. Y creo que esa mirada es la que justamente es la que no ha dejado que todos estos proyectos, que todos estos instrumentos de planificación puedan irse plasmando, desarrollando, ¿no? Eso sumado seguramente a otros factores, ¿no? Nuestra propia idiosincrasia de no manejar los procesos planificados, ¿no? Nuestra propia indisciplina, muchas cosas, ¿no? Pero el tema para mí, uno de los temas claves y que siempre me ha perturbado en el tema de planificación, y que de alguna manera hemos tratado en el plan que se acaba de aprobar, ¿no? Es el tema justamente de informalidad, ¿no? Una de las primeras, uno de los primeros objetivos que nos propusimos dentro del plan cuando se inició hace 4 años, ¿no? 2019, es ¿qué vamos a hacer con informalidad? En ninguno de los planes anteriores se ha tratado el tema. Entonces, en ninguno de los planes anteriores hay una respuesta seria al tema, ¿no? Las respuestas son casi repetitivas de academia, ¿no? Respuestas que ya están en los libros, no hay nada nuevo, y sin embargo la informalidad gana, ¿no? Esa informalidad que en los años 40 probablemente representaba todavía, ¿no? El 10%, 20%, pero que crecía aceleradamente. Yo recuerdo que leyendo unos documentos de la Junta Nacional de Vivienda, estaban evaluando en retrospectiva que mientras el grupo de arquitectos, a los cuales en la UNE en esa época les había encargado, estoy hablando un poquito más allá del plan piloto, pero es en consecuencia de ello, pero uno se había encargado los programas de vivienda, que básicamente eran los proyectos de las comunidades vecinales, tipo B3, ¿no? Porque esa era justamente la respuesta de todo el grupo SIAM y la Carta de Atenas, ¿no? Para el tema de la vivienda, que era la solución moderna, ¿no? Cuando encontraban un terreno y desarrollaban proyectos y volteaban nuevamente a mirar a ver cómo lo iban a desarrollar, ya el terreno estaba ocupado. Volteaban a ver otro terreno, encontraban otro, desarrollaban el proyecto, mientras sí estaban haciendo el proyecto y el terreno estaba ocupado, ¿no? Entonces, era un problema que nadie sabía cómo manejarlo, ¿no? Cada vez era más rápida la inversión, y por eso el crecimiento rapidísimo de Lima, ¿no? Y siempre se dijo, ¿no? No se pudo dar respuesta a estos temas con viviendas adecuadas, etcétera, etcétera. Es que nunca se supo cómo, ¿no? La velocidad de la ocupación en Lima, producto de situaciones externas, economía, problemas de centralismo, de la ciudad y todo esto, no permitió este tipo de respuesta. El plan piloto es el primer plan que tiene que hacer frente a este problema. Entonces, imaginarán, un problema que nadie conocía.
que nadie había racionalizado, que era totalmente nuevo, ¿no? Que no estaba ni siquiera en las estadísticas de los libros de planificación de esa época. Obviamente que no podía ser abordado, ¿no? Pero hubiera sido pues una cosa maravillosa que lo hubieran abordado en ese momento y no tendríamos la ciudad que tenemos ahora, ¿no? Que es 80% inversión, 20% de formalidad. Pero obviamente no se pudo hacer, como no se pudo hacer después tampoco, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema sumamente importante, o sea, como lección aprendida, ¿no? Dentro del libro que tú has desarrollado, que no es un libro, para mí sigue siendo maravilloso porque sigo leyendo partes, sigo viendo cosas que no me había dado cuenta en la primera lectura, ¿no? Sigo encontrando detalles que me parecen sumamente interesantes. A mí me encanta la historia, entonces, este libro es como un referente histórico para muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que hoy en día uno ve en Lima, ¿no? Y trata de encontrarle explicación, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Y bueno, y hay otras cosas más. El libro, además, o el libro relata varios temas del plan piloto, que claro, hoy en día pueden ser criticables, ¿no? Ah, qué barbaridad, ¿no? Si se hubiera hecho realidad la propuesta sobre el centro, hubiéramos perdido todo el patrimonio arquitectónico que todavía conservamos, felizmente, ¿no? Pero es que era la mentalidad de época, ¿no? O sea, había algunas pequeñas cosas que conservar, como decían, las iglesias y tal, ¿no? Y alguna que otro edificio que seguramente por su singularidad, ¿no? Pero después el resto, no. El centro como tal era más bien una materia de experimentación. Y que si tú recordarás, Robinson, nosotros lo hemos vivido en los mismos talleres de diseño. Todavía cuando hemos estudiado, en la década de los 70, 80, ¿no? ¿no? Todavía en muchos de nuestros talleres hacíamos tabla rasa del centro, ¿no? Renovaciones urbanas, Las claro. famosas renovaciones urbanas, que son justamente producto de ese gen que tú dices, que está presente en el plan piloto, que Y centros todavía lo cívicos. tenemos heredado, y fue lo que aprendimos nosotros, ¿no es cierto? ¿No? Y por ahí que conservamos una plazolita y una iglesia. Pero después el resto, ¿no? Hay que hacer vivienda nueva y hay que renovar el centro. Y esto era un poco lo que hemos encontrado y lo que todavía en los siguientes años se hizo, ¿no? Casi como el dibujo este de SEAT, claro, no hemos llegado a ese nivel de desarrollo, pero no, si vemos hay muchos edificios en el centro de Lima, ¿no? Que son como los dibujitos de SEAT, ¿no? Igualitos. Pero claro, son edificios individuales, ¿no? No arrasan manzanas enteras. Pero son igualitos, porque es la misma idea, ¿no? La misma idea personalista, racionalista, la arquitectura moderna, ¿no? Y además aplaudidos en su época y está premiado, ¿no? Y claro, es que era así, ¿no? O sea, ahora sí, hoy en día es un sacrilegio tocar un monumento, de cuidado, hay un plan maestro, plan centro histórico, cosa que en esa época pues, era más bien lo que tú has mostrado, el plan del centro cívico, ¿no? Al revés, ¿no? No un plan maestro para conservar, sino un plan maestro para renovar totalmente todo, ¿no? O sea, era otra concepción, otra idea, ¿no? Este, Patricia preguntaba, por ejemplo, por las acequias, ¿no? Que ahora son patrimonio. Pero en esa época eso no era patrimonio, ¿no? En absoluto. No había ese concepto todavía. No, no es como ahora que hablamos, no solamente hablamos del agua como un valor enorme dentro del desarrollo de una ciudad, hablamos de los humedales, hablamos de las lomas, hablamos de los patrimonio cultural también, o sea, patrimonio natural, patrimonio cultural, como elementos importantísimos para el desarrollo de una ciudad. En esa época partíamos Huacas en dos. Veamos la Huaca de San Marcos, la Huaca de Amburú, ¿no? Partía en dos, como parte del desarrollo de la ciudad, pues porque tenía que pasar la avenida de Venezuela, ¿no? Y todos aplaudían, ¿no? Y si tú buscas un libro de la época, un libro de arqueología de la época, ¿no? Más bien, agradecen que se haya hecho ese trabajo para poder averiguar qué había dentro de la Huaca. Hasta ese nivel, ¿no? Entonces, son épocas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y creo que el Pan Piloto fue un ensayo sumamente interesante, ¿no? Pero que se tropezó con una realidad que nadie conocía, que nadie entendía en esa época, ¿no? Como que recién hemos aprendido a entenderlo pues 50 años después, ¿no? Más o menos, ¿no? Este, pero creo que es un poco eso lo que hay que valorar en el plan piloto. O sea, un ejercicio muy interesante, muy fuerte, y que la verdad es que, como tú dices, sí ha servido de base
el desarrollo de la ciudad de Lima, porque más allá, es cierto que la informalidad actuó y modificó muchas cosas, también es cierto que muchas de las cosas que el Plan Piloto planteó sí han funcionado. Este eje Lima-Miraflores, el desarrollo del eje Lima-Callao, en parte sí funcionó, hasta que la inversión lo deformó un poco, pero efectivamente sí se desarrolló el área industrial, ¿no? La primera área industrial de Lima sí se hizo, ¿no? Entonces, hay cosas que sí funcionaron, a medio, probablemente, ¿no? Porque la realidad desordenada de la ciudad de Lima, la realidad informal, siempre nos ganó, ¿no? Hasta como nos ha venido ganando hasta ahora. Pero sí, definitivamente, sí fue un instrumento orientador. Cuando se hace el siguiente plan de los 70, muchas de las cosas que estaban en el plan piloto se recogen y se vuelven a reforzar otra vez. Se replantean y vuelven a ser nuevamente objetivos de desarrollo de la ciudad de Lima. O sea, nunca se desecha totalmente lo del plan piloto porque finalmente tenía tanta racionalidad que efectivamente el crecimiento formal de Lima sí ocurre más o menos de la manera en que el plan lo propone, ¿no? Más o menos, obviamente no se siguió con exactitud, porque en fin, este, la, la manera de entender un plan, de manejarlo finalmente en Lima y en el Perú en general nunca fue muy clara, ¿no? Hasta hace poco ha sido así, ¿no? Y sigue siendo así, no esperemos que eso vaya cambiando. Pero yo creo que es un poco eso, y creo que eso es uno de los aportes grandes de este libro, porque nos permite entonces reencontrarnos con lo que nosotros venimos haciendo y encontrar explicaciones a muchas de las cosas que hoy en día encontramos en Lima, y que si no leemos los antecedentes, es muy difícil encontrar la explicación. Y a veces hasta parecen medias absurdas, ¿no? Pero viendo el contexto, de dónde viene, el por qué y cómo era la situación en la época, se entiende perfectamente que muchas de las cosas que se han hecho en Lima tienen más bien muy buenas intenciones, ¿no? Aunque los resultados puedan ser desastrosos al final, ¿no? Pero buena intención se había detrás de todo ello. Bueno, hay más cosas que comentar, pero creo que hay un tiempo, ¿no? Limitado, no extendernos mucho. Bueno, una cosa que a mí me llama la atención es la ciudad de la modernidad. Llevamos en modernidad, urbanística moderna, ya más de 100 años. Y sin embargo, no hay una sola ciudad bella que haya producido la modernidad. Algún arquitecto se podrá jactar de decir, yo he hecho una ciudad hermosa, una ciudad moderna hermosa. Sus grandes adlátares, los grandes maestros. Le Corbusier fracasó. Lo más que pudo hacer fue Chandigarh, y felizmente tampoco pudo plantar ahí sus grandes torres. Se lo prohibieron los indios, ¿no? Entonces, bueno, pero sí nos dejó arquitectura de buena calidad ahí en Chandigarh, Le Corbusier. Y finalmente, el sueño de Le Corbusier se hace realidad en Brasilia, cosa que para nosotros hoy es una pesadilla, ¿no? Entonces, esa es la ciudad de la modernidad que soñó Le Corbusier, sin escala humana. Ahora podemos sentirlo con toda claridad, sus, digamos, terribles, digamos, defectos, ¿no? Bueno, yo no Entonces, diría sin escala humana, al contrario, Brasilia tiene una escala muy humana, solo que no está hecha para ser peatón en la parte de los ministerios, pero ¿en qué país los ministerios están de acceso peatonal? Aparte de Lima, son pocos, en general son claro, en lugares esa de... gran vía, por ejemplo, ¿no? Sí, Inhóspita. Bueno, sí. Bueno, Washington DC es peor, son 7 kilómetros para llegar al obelisco. bueno, hay un proceso de losangelización en el mundo también, ¿no? Que contribuye a la inhumanización de la ciudad. Yo quería rescatar precisamente el tema de la ciudad histórica, por oposición a la ciudad moderna. ¿Por qué la ciudad
moderna ha fracasado por haberse olvidado del ser humano. En cambio, la ciudad histórica, toda ella, prácticamente era consensuada. Todas las obras, puentes, iglesias, ayuntamientos, era producto de las necesidades humanas de la comunidad, ¿no? Y eso es lo que los planes actuales, la ciudad moderna, ha olvidado. No se planifica, no se construye, no se regula para el ciudadano, para el peatón, para el hombre de a pie. ¿Para quién se regula? Vienen las grandes corporaciones y hacen lo que quieran, ¿no? Bueno, por ahí No, queda. no estoy de acuerdo para nada, ¿no? O sea, si se puede discrepar. Por No supuesto, estoy por supuesto. absolutamente de acuerdo en que la modernidad ha fracasado en sus edificios. O sea, los edificios que justamente se debería de conservar en Lima son los edificios modernos. Manuel Villarán, Mario Bianco, Osma han creado pivotes, ¿no? O sea, edificios en donde tú lo puedes a la vez circundear, atravesar, son completamente permeables y Claro. son muy agradables de uso. Hugo De Ney, acuerdo, Patricia. bueno, De entonces, acuerdo. si estás de acuerdo con esto, ¿cómo De puedes acuerdo decir con que ha los fracasado? edificios, no con la ciudad. Pero aparte de Brasilia, pocos planos han sido enteramente modernos desde de arranque, ¿no? O sea, y Brasilia yo creo que sí es un éxito, o sea, ahí sí se puede debatir. Pero Sao que hay Paulo, escala humana, hay escala Sao, humana. Sao Paulo es una ciudad moderna. No, pero no hay un plano así como el de Brasilia tampoco, ¿no? En Sao Paulo. En cambio, cuando dices que las iglesias han sido decididas por los habitantes, tampoco, o sea, eran productos en el siglo XVIII, sobre todo en lo que considera el patrimonio que tenemos en Lima, 16, 17, 18, pues el patrimonio virreinal en una época altamente vertical, completamente desigual en sus estructuras coloniales, y para nada era la elección de los habitantes, de que haya Todos, tantas iglesias en el centro o en Potosí o todos le dieron su venia a esas obras. su venia. Su venia, su aprobación. Era muy piadosa la ciudad. Todos, ¿quiénes son los todos? Todos Los los indios que ciudadanos. estaban en reservas y que les obligaban de seguir la religión católica. Aún los indios y negros, ¿no? Desde la otra república. No, creo que ya te Sí, estás un pero, poco o sea, perdiendo, porque lo que no creo sé que quién tam- puede, aparte de tam- Rafael López Aliaga, Bueno, defender la monarquía hoy día. lo que creo no. es que no hay que, yo creo que no hay que idealizar las corrientes, ¿no? Las corrientes urbanísticas o arquitectónicas. Creo que cada época ha tenido sus propuestas que son valiosas e importantes, ¿no? Si hablamos de la línea histórica, del centro histórico de Lima, no solamente vamos a hablar de los edificios de la clase noble, ¿no? Porque recordemos que Lima era una ciudad con una mixtura social enorme. Claro que había barrios para, para los esclavos, esto, pero en el fondo, digamos, dentro de lo que se permitía en la estructura colonial, finalmente Lima fue una ciudad donde había una mezcla de clases sociales, ¿no? Y eso lo vemos en la propia arquitectura, ¿no? Cosa que luego cambia bastante ya con, con la planificación urbana, ¿no? Que trata de manejar todo de manera igual, ¿no? O sea, la ciudad ideal, igualitaria, pero que finalmente termina siendo también ciudad segregada, ¿no? Pero por los temas económicos y sociales, ¿no? Sí, Robin, retomando el. uno de las herencias, ojo, del plan piloto, y cuando estamos hablando de la modernidad, no es solamente el tema plástico de la conformación de los edificios y las ciudades, ¿no? Recuerda que también vino la manera de organizar la ciudad a través de la zonificación, vialidad, estos elementos básicos que tú preguntabas, Patricia, todavía se utilizan, ¿no? O sea, todavía siguen siendo útiles. Es cierto que han mejorado, han cambiado, han mutado notablemente desde que se pensaron originalmente, ¿no? Y han mutado bárbaramente, o sea, hay diferentes cambios y maneras de hacerlo ahora, ¿no? Pero finalmente la base sobre esta idea de tener zonas de uso de suelo, de tener reglamentación específica, de organizar las actividades urbanas que vienen con el plan piloto para Lima por primera vez, ¿no?
Es una idea que se mantiene. Ahí está el gen del cual sí yo estoy de acuerdo con Robinson. Hay un gen que se mantiene, porque es un gen internacional finalmente, que todavía se sigue utilizando. Más allá de las diferentes corrientes que haya, ¿no? En el tema de planificación, todavía la manera de hacer planificación es muy parecida a lo que se venía haciendo en los años 50, ¿no? La tecnología ha cambiado, la percepción sobre el mundo, los temas ambientales, el cambio climático, los temas culturales, es cierto, ¿no? Ahora hay mayor variedad de variables, ¿no? A tomar en cuenta y a valorar además dentro del planeamiento, que antes no se tenía, el planeamiento era mucho más básico, ¿no? Era casi una moción de 12 puntos, ¿no? Hoy en día no es así, pero creo que es parte, digamos que este es el embrión, ¿no? De esa época, de algo que hoy en día ya se maneja mucho más evolucionado, más desarrollado, que es esta manera de hacer planificación, y donde, como repito, se toma en cuenta pues más variables, sobre todo el patrimonio natural, cultural, y los temas de cambio climático, la seguridad respecto al riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Que en esta época pues ni se mencionaba, ¿no? Pero que ahora sí se toma en cuenta. Pero dentro de esta misma idea, ¿no? De adelantarnos al futuro, de prever qué va a pasar, de ordenar las actividades económicas sobre el suelo, ¿no? Que es la misma idea de este plan piloto, porque ese es justamente el motor que mueve la planificación, ¿no? De adelantarnos al futuro, qué va a pasar, hacer proyecciones, ¿no? Jugar con una supuesta bola de cristal que finalmente no siempre una cierta, y es que no toma en cuenta más variables. Obviamente el plan piloto no acertó pues, con su bola de cristal, porque como era la costumbre en la época, no vieron el tema de la informalidad, no se adelantaron, no lo entendieron, no lo tenían en los libros, ¿no? Yo recuerdo un caso, no sé si en el caso más o menos por esta época de la UNE, creo que ya dictaba el curso del Problema Nacional de la Vivienda, en la UNE, en la Facultad de Arquitectura, que era un curso novedoso, la primera vez que se trataba el tema para los arquitectos, ¿no? Los arquitectos nunca habían abordado el problema de la vivienda, de la UNE lo introduce. Pero el problema de la vivienda, que introduce de la UNE en los cursos, era el problema de cómo atender. Efectivamente, sí, atender a las barriadas, pero atenderlas con los proyectos que yo conocí, que en esa época eran la solución, los conjuntos habitacionales, ¿no? La V3, Matute, y todos estos conjuntos que se fueron haciendo. La otra V que no tenía nombre, ¿cuál es? La que está frente a la Avenida Colonial también, que no tenía número, perdón. Mirones, ¿Ah? Mirones. Mirones, por ejemplo, esa no tuvo número, ¿no? Pero Mirones, por ejemplo, que es casi muy parecida a ese mismo concepto. Esas eran las soluciones que se aprendían en el Problema Nacional de la Vivienda. Pero soluciones innovadoras. Recordemos que hasta esa época la respuesta de los arquitectos al problema de la vivienda no había sido ninguna, porque simplemente no existía como una temática, ¿no? O sea, recién se introduce esa temática. Pero el planteamiento de soluciones venía ahí. Y de ahí los edificios que dibuja CER, porque si uno los mira, y lo pensamos en vivienda, son igualitos a los conjuntos habitacionales, ¿no? Esta misma idea, la misma solución. Y es muy parecido a lo que se hizo después en Brasil, ¿no? Además, que finalmente son las soluciones tipo dentro de la ciudad moderna ideal, ¿no? Que es el proceso, son muy pocos ejemplos, pero probablemente en la variedad es donde está la mejor solución, ¿no? En la variedad de la variedad de espacios que se han ido logrando en las diferentes ciudades, ¿no? Pero siempre y cuando se hayan hecho de manera organizada y formal. Disculpe, pero ese es mi tema, ¿no? O sea, mi gran pesadilla, la informalidad, esa es mi pesadilla, porque ese es justamente el tema de por qué no tenemos una ciudad mejor en la que tenemos ahora, ¿no? Por Pero esta pesadilla, ¿no? Que si todavía me no resolvemos. permite, si me permites, Eusebio, para pensar en informalidad hay que pensar en formalidad. Si formalmente se pregunta a la gente dónde quieren vivir y cómo pueden vivir y cómo viven, porque al tratarlos de informales, es decir, obviamente ustedes no los conocemos,
y vamos a hacer sin ustedes, o sea, porque ustedes no los conocemos. ¿No podría empezar más bien por una suerte de entendimiento y aproximación de la gente que no está formalizada, como ustedes dicen? Porque el problema que veo en los planos es que a ningún momento se pide a la población lo que opinan de su ciudad. A ningún momento se les pregunta si quieren vivir en un edificio de 40 pisos, y pueden vivir en un edificio tan alto cuando vienen de los Andes, de la selva, y que sus prácticas son opuestas a la de cruzarse en un ascensor. Me parece que ahí hay un grave fallo en los planos urbanos de Lima hasta hoy, es que no veo que se consulte nunca a la población antes, ni que se tiene conocimiento antropológico sobre cómo vive la gente. Mira, ahí yo discrepo bastante contigo. Los planes se socializan y se discuten mucho. Te hablo de la experiencia de este último plan que hemos hecho. Hemos tardado 3 años en hacerlo y ya se ha discutido casi durante más de un año, ¿no? Se ha socializado. Y no es un tema de preguntarle si quieres vivir en un edificio o no. El tema es económico, o sea, si tienes la posibilidad de vivir en un edificio o no. Mucha de la gente, cuando hablamos de informalidad, no es que llamemos informales porque los discriminamos. Informalidad es todo toda esta ocupación del espacio de manera precaria, ¿no? Y que se hace por un tema principalmente económico, ¿no? El mercado de acceso al suelo es un mercado bastante restringido, en nuestro caso, por las diferencias económicas que existen, ¿no? Existen diferencias abismales, o sea, ya hay un tema económico en inicio. Entonces, ¿qué pasa? Mucha de la gente que quisiera tener una vivienda, por ejemplo, una vivienda tipo social, no va a poder acceder a ella, porque la oferta que tiene el Estado no tiene el nivel económico para poderla atender. ¿Qué hacen? Recurren a los traficantes de tierra. Y no es que sea una vivienda barata y gratis, ¿no? Sino que es un mercado informal donde se oferta suelo y se vende, ¿no? Pero se vende en los lugares menos apropiados, se vende en lugares que no están planificados, se vende en lugares donde no van a tener acceso al agua de inmediato, donde no van a tener acceso a los servicios de inmediato, donde no van a tener acceso al transporte de inmediato, simplemente porque no están planificados, ¿no? O porque no debieran ser ocupados, ¿no? Pero Entonces, porque también el IMP no toma el pulso de cuánto puede pagar la gente, en vez de imaginar unos pero ese es programas un tema, de así mi es, vivienda, ¿no? Con el Estado, en donde se pone un precio claro. que no puede resultar accesible. Así es, y eso es algo que, por ejemplo, yo te digo, nosotros ahora en esta gestión hemos tratado por el Ministerio de Vivienda, hemos tratado de que se generen programas diferentes que justamente atiendan a esta población, porque parte del problema empieza ahí. Si no hay una oferta adecuada, obviamente van a seguir invadiendo. Y eso lo tiene claro, entiendo yo también el Ministerio de Vivienda, pero entiendo también que no tiene una salida, una alternativa hasta ahora. Nosotros hemos planteado lotes con servicios. O sea, hacer una oferta casi igual a la que hace el informal, pero esta vez sí con agua y en zonas planificadas. Nos ha tardado varios años, ¿no? Justamente por eso también el plan demora, en poder encontrar alternativas. Y dentro del plan metropolitano es la primera vez que hemos encontrado los terrenos alternativos donde sí podríamos hacer este tipo de programas. Le hemos llamado la bolsa de tierra, ¿no? Y es la La primera vuelta a la vez que tierra, se te oye un poco bolsa, mal, bolsa, Eusebio, perdón. La vuelta a bolsa la de tierra, tierra, bolsa. la bolsa de tierra. Ok. Borde de tierra, sí. Creo que se me está escuchando mal, pero no tengo Sí, manera de no arreglarlo, tienes disculpe. un audífono, ¿no? Unos audífonos no tienes. No, ok. No tengo, disculpen, sorry, ¿no? Hubiéramos probado el audio antes, la verdad que no pensé. En otras conferencias que he tenido no había este problema. Pero es eso, ¿no? Entonces, eh, y se tiene un convenio nuevo también con el Ministerio de Vivienda justamente junto con el Ministerio de Vivienda que tiene los programas nacionales y tiene el presupuesto para hacerlo, poder atender justamente a esa población, pero de diferente manera, ¿no? Porque atenderlas pues, con proyectos de vivienda no funciona, ¿no? No porque no quieran vivir en edificios, perfectamente lo podrían hacer, pero no lo pueden pagar, ni siquiera pueden pagar la cuota inicial, ¿no? Y luego engancharse en un crédito con un banco cuando no son sujetos de crédito, porque en el mundo formal hay que tener ingresos formales, comprobados, etcétera, etcétera, para poder entrar a un crédito bancario, que es la manera en que hoy en día maneja el Ministerio de Vivienda
ayuda social. Y creo que eso tiene que cambiar. Y eso ya lo hemos planteado, ¿no? O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Tiene que haber un proyecto que se acerque justamente a este nivel socioeconómico que tenemos que atender, ¿no? Y que impediría que la ciudad siga creciendo de esa manera, ¿no? Y que es algo que entiendo en el plan piloto del 49 sorprendió a todos y cuando recién estaban abordando una temática de vivienda y en la cabeza tenía pues soluciones que venían de fuera, ¿no? Y que obviamente no hacían match con lo que realmente se necesitaba hacer seguramente en ese momento, que debe haber sido algo muy parecido a lo que estamos planteando ahora, ¿no? Pero bueno, son los momentos, ¿no? Y por eso yo digo que entender el trabajo, las propuestas en su momento, ¿no? Este, y seguramente hubiera sido muy difícil, como realmente lo fue, que se entendiera. Mira, ¿cuántos años han pasado para que estemos planteando soluciones de este tipo, ¿no? Que ni siquiera se Bueno, plantearon el plan anterior. El plan anterior, en los 90, tampoco se planteó el tema. Porque entiendo que tampoco lo tenían claro. Mira, ya eran los 90, ¿sabes? Y no lo tenían claro, tampoco, ¿no? pero por ejemplo, la socialización del suelo que tú criticabas del plano del 49 Robinson, tal vez sea justamente la solución, es lo que ha permitido crear la V3, que es de alquileres, no de propiedad. Claro. No, la V3 era de propiedad, no era de alquileres, No, son no, es de propiedad, alquiler. son propietarios. Se No, originó como alquileres, ¿no? Y luego se convirtieron en propietarios los así es. inquilinos, ¿ya? Ahora, un tema que está quedando pendiente es por ejemplo, el tema vial, que fue la única cosa que se ejecuta del plan piloto, ¿no? Con el plan piloto se consigue la conexión entre Panamericana Norte, Panamericana Sur, Carretera Central y la vía al Callao estaba proyectada para unirse a todo este sistema mediante Morales Duárez, ¿ya? De manera rápida. Sin embargo, esto queda abandonado y finalmente termina haciéndose realidad con Castañeda, que no es ninguna propaganda Castañeda, porque el trazo se cambió, por supuesto que ya la Lima había cambiado y termina haciéndose la línea María, ¿no? Por otras zonas, pero en el fondo eso culmina con el plan vial del plan piloto, que lo que pretendía era unir el otro extremo de la ciudad de Lima, ¿no? Que se estaba generando, Panamericana Sur, por ejemplo, con el Callao. Bueno, hay otro tema que no sé cómo estaremos de tiempo, pero me agrada el hecho de que se haya generado una discusión importante. Eh, se habló de la unidad vecinal número 3, ¿no? Bueno, ese también es otro de los hitos que esta investigación nos permitió abordar y gracias a eso hicimos un hallazgo importante que resulta que la unidad vecinal número 3 termina siendo la primera unidad vecinal en el mundo que se construye de manera íntegra. El modelo original, que fue un modelo norteamericano del año 28, el año 29 se paraliza porque le cae el crack, ¿no? Y después de tantos años de, digamos, que se abandona el modelo, acá se hace realidad. Y estábamos en competencia con las New Towns británicas que tenían a las unidades vecinales como las células de desarrollo de estas nuevas ciudades, ¿no? Sin embargo, y acá en el año 49 puede decirse que ya tenemos completamente culminada la unidad vecinal número 3, y esa es otra de las grandes hazañas de nuestra urbanística moderna internacional, que por esos años se alumbra junto con el plan piloto, ¿no? Bueno, mérito también ahí de Belaunde y de Doric. Era una ciudad jardín. Por supuesto, en este caso, no estaba emparentada con la tradición de la Carta de Atenas, ¿no? Sino más bien con la tradición anglosajona, que es la que nos trae Doric de su formación en el MIT, ¿no? Hay un tema, a ver, voy a compartir pantalla.
había mostrado este plano, ¿no? Y acá se ve cómo el Triángulo de Lima se consolida. Y acá se ve cómo la Panamericana Sur, fíjense, esta debía unirse con el Callao, pero no se dio las condiciones entonces, ¿no? Ahora el plan vial que corta el centro de Lima, que destripa el centro de Lima, no es responsabilidad del plan piloto, porque ya estaba previamente consideradas esas grandes avenidas para ser abiertas, ¿no? Lo que hace el plan piloto es simplemente da su venia. Bueno, ya, de acuerdo. Y otro de los, digamos, males que no se consideró acá en el plan piloto fue el de considerar áreas de reserva para tener pulmones en la ciudad, ¿no? Y acá miren, hay una gran área prácticamente abandonada acá donde está el cursor. Sin embargo, también acierta en la consideración para la recreación de la gran metrópoli limeña que se iba a configurar de áreas en el litoral, los balnearios, Ancón, las playas del sur, Chosicas como zonas de balneario, eso ya estaba considerado y por ahí se acierta. Por supuesto, ahora todo esto ha quedado devorado por la metrópoli limeña, pero anteriormente eran zonas en las que uno podía salir de recreación un día muy temprano y regresar, digamos, entrada a la noche a casa, ¿no? Por las distancias, por la proximidad que había con la ciudad. ¿Y qué pasaba con el golf de San Isidro? En ese tiempo, mira, Abel, acá está, no existe, ¿no? Acá hay una pequeña porción que parece ser el golf. A ver, voy a pintarlo. Esto parece ser el golf, ¿ya? Pero todavía está como aparentemente terreno inhabilitado, ¿no? Todavía no es zona habilitada. Y por Robin, supuesto, me parece que el rock está más a la derecha, y creo que sí está. a ver, porque la Como Marina, lapicito, si lo pones más a la derecha, mira, porque esta es la Avenida Brasil, la que he puesto al lado. perdón, Claro. Creo que ¿no? no, un poquito Sí. más abajo. Ahí, Este, ese es el este, golf. Ah, Y ya. ya estaba. claro, tienes razón, ¿no? Pero está como sin calificación esa área, casi en la misma situación que esta. Es que está como área intocable, pues. Bueno, Hubiera sido el pulmón verde, solo que es privado en vez de ser público. Es un pulmón privado. sí, así es. Y bueno, también había originalmente, se había pensado en extender acá un puente de la punta a la isla San Lorenzo, ¿no? Pero a la hora que se apruebe el plan, ya había desaparecido esa propuesta, pero estaba entre los considerandos, ¿no? Y vemos pues que en este plan no existe San Martín de Porras, toda la margen derecha del río Rímac está completamente abandonada. Y son precisamente estas áreas las que los nuevos ciudadanos de Lima aprovechan a modo de invasiones, ¿no? Es que justamente son las áreas que se ignoran en ese momento, en la idea de que eso no debería ocurrir, ¿no? Y con las propuestas de vivienda, con los conjuntos habitacionales, eso debería absorberse de alguna forma, ¿no? Cosa que obviamente no se logra. Sí, así es. Y algo que me agradó que dijo Patricia al inicio fue que como que este libro estuviera caminando bien. Eso me agradó y siento que los datos que me llegan a mí confirman lo que dices tú, Patricia. Tu intuición me parece que está funcionando muy bien. ¿A qué me refiero? A que nuestro libro, yo no veo ventas de mi libro, no veo nada de ventas. Yo veo que, es más, yo veo que no se vende este libro, pero sí veo y escucho que lo mencionan especialistas, gente interesada, ¿no? Y a propósito de esta charla, me fui a curiosear qué es lo que sucede en Gringolandia con este libro, ¿no?
Entonces, me metí a las bibliotecas norteamericanas y resulta que me di con la sorpresa de que estaban mis libros, y en algunos casos, como en Harvard, inclusive en 3 versiones distintas: libro, tesis, paper. Entonces, bueno, parece que le ha interesado a Harvard Felicitaciones, un esta éxito. producción, ¿no? Y entonces, creo que, a ver, algo de eso quería compartir acá. A ver, no sé, no funciona el cursor, no sé por qué no se mueve. A ver, ¿qué hago para que funcione esto? Ahí está. Por ahí al final he puesto algo, a ver, ahí está, Patricia. A ver, y te agradezco, Patricia, desde el primer momento que viste nuestro libro, fue muy bien acogido por ti y eso te agradezco. Y tú tienes una red de amigos y creo que nos ha servido bastante eso. Allá. Bueno, algunas opiniones de gente, digamos, importante acá en el mundo de las investigaciones. Acá este señor, el doctor Ángel Martín Ramos, que es un gran investigador español con muchas publicaciones. Luego de nuestra exposición en Barcelona, estas fueron sus palabras: gracias por esta exposición tan espléndida, vaya por delante mi agradecimiento, ¿no? Así es que, y la verdad que yo quedé muy satisfecho con esa exposición en Barcelona, porque hasta el día siguiente, personas que no habían asistido a mi charla, ¿no? Me estuvieron dando las felicitaciones, y es que lo hacían porque habían escuchado la exposición y les habían dicho que estaba interesante. Entonces, otros ponentes también se sumaron a las felicitaciones. A ver, acá el amigo y paisano tuyo, ahora Patricia, Rodo, dice: estimado Robinson, mil gracias por el piloto. Lo estoy devorando, dice, por el libro que le regalé, ¿no? Y así tenemos, a ver, el maestro Pimentel, que nos llena de palabras así, halagüeñas. Dice: es un orgullo para mí el libro que me has hecho llegar gentilmente, además con dedicatoria. Y si son palabras del maestro Pimentel, bueno, pues, para mí esto es miel, miel pura. Lo quiero mucho al maestro, así es que, y lo admiro mucho. Entonces, tienen que llenarme sus palabras. Y Adolfo Córdoba leyó tu libro, ¿no? Sí, de Adolfo no tengo acá tu comentario, Patricia, ¿no? Por eso digo que lo recibiste muy bien desde un primer momento. Acá el amigo de Arcadia, ¿no? Que me manifiesta que este libro lo tienen en la... Justo estaba con ellos hoy día en Arcadia y están vendiendo tu libro y me dicen que no paran de ir Sí. por él, ¿no? Porque sigue siendo una suma, una referencia para los, sobre todo los Gracias, estudiantes. gracias, Patricia. No tengo muchas noticias de mi libro, muy pocas noticias recibo. Y bueno, lo que este amigo me dice: Miguel, este tipo de libros no hay aquí en el Perú, es único. Y él es un conocido vendedor de libros de arquitectura porque también los ha vendido en España durante varios años. Willy Clo, que nos agradece el libro. Acá, vamos a pasar muy rápidamente. Tito nos felicita también por el libro. Fernando Jara, gran investigador, ¿no? Judith Soria, también, discípula de Pimentel. Acá también sus gentiles palabras de Eusebio, que me llenaron mucho, Eusebio, y lo guardo con mucho cariño tus palabras, ¿no? Ya, y lo has reiterado hoy, y Gracias. bueno, gracias a ti. No sabía que guardabas esto, de verdad. ¿Cómo no lo voy a guardar? ¿Ya? Bueno, acá del maestro JR, el amigo Lucho Rengifo, ¿no? También sus palabras emotivas. A ver, de acá del amigo Federico Varillas, del amigo Isaac Libaque, discípulo mío, según él, ¿no? Que dice que uno de mis tesoros, genial contribución, hay que entender lo que es un amigo, ¿no?
Genial contribución al entendimiento de nuestra ciudad de mi maestro y amigo Robinson Ortiz. Bueno, se aprecia el cariño. Tienes Acá a una otro alumno acá adentro de las preguntas de respuesta que dice Peter Vizcardo. Colegas, el tema no es si están de acuerdo o no con el autor del libro. No sé por qué entonces estamos aquí invitados. Ya, le voy a responder. Sino que el presente libro sustenta que las ciudades del Perú han crecido sin planeamiento urbano, sin planes, solo de manera informal, habiendo tantos arquitectos. Sí, le voy a Las responder municipalidades, sí, lo leo porque nadie lo sabe en Facebook, ¿sabes? Las municipalidades tienen otros intereses y no ven con ojos de proyectista. La vida ecoamigable que tiene como rey al peatón es lo ideal, ya no el auto a gasolina. Felicitaciones a mi ex profesor Robinson por su gran aporte, ya es parte del patrimonio viviente de Lima. Gracias. Eso suena a reliquia. Bueno, gracias, Peter. Miren, ¿por qué estoy pasando estas cosas? Porque a mí en el CAP me dijeron, y me llamó la atención, una biografía del libro. Yo me he salido del tema hablando del contenido del libro, ¿no? Bueno, así es que biografía del libro, me puse a investigar qué es lo que puedo decir del libro antes que de su contenido. Y bueno, encontré estas cosas, pues, las palabras de mi maestro Augusto Ortiz, ¿no? Que me dice, esto para mí también es oro. Excelente, este premio, mejor tesis de maestría en ciencias, nadie te lo regala. Y bueno, me parecieron sus palabras así, muy reveladoras, verdaderamente, porque me hizo pensar muchas cosas después. Bueno, sigue Augusto con sus halagos, y bueno, acá están Y pues... Augusto fue tu asesor de tesis, ¿verdad? Así es, así es. Y no solamente fue mi asesor de tesis, sino también fue uno de los más duros jurados que me tocó dentro del jurado, porque me hizo las preguntas más incómodas del jurado, ¿no? Bueno, y también de eso quiero agradecer a mi jurado, a mi asesor, porque honestamente estoy muy orgulloso de ese jurado que me tocó, del cual salí bien librado, ¿ya? Estaba formado por Willy Ludeña, Augusto Ortiz de Ceballos, Mario Segami, Vicky Marsal, el decano Lucho Cabello. Entonces, ¿cómo no sentir orgullo por ese jurado que me tocó? Bueno, y acá decía que Harvard lo tiene en sus 3 versiones, ¿no? Ya, voy a ser muy breve en esto. 8 de las principales 10, de las 10 más importantes universidades norteamericanas lo tienen. Harvard, el MIT, Stanford, Princeton, Columbia, la Universidad de Pensilvania, esto es de la Universidad de Yale, el Berkeley, Cornell creo que ya se escapa de las 10, bueno, en todo caso es de las importantes, ¿no? Y este es de la UCLA, también creo que Wisconsin, una universidad con un presupuesto importante, y bueno, ya, la UPC de Barcelona, entre otras. Bueno, Patricia, te dejo con la palabra, yo ya no sé qué decir. Bueno, no, tú eres el que debe concluir, ¿no? Te Sí, felicito por toda esta buena difusión de tu libro y no sabía que la UNI tenía tan buen distribuidor. yo no sé quién los distribuye, ¿no? No sé, pero qué Un buena primer, noticia. Bueno, La el pregunta boca a es, ¿lo boca tiene contigo IMP? funcionó, Patricia. Ah, El boca a boca, las redes funcionaron claro, contigo. funciona. Pero la pregunta Eh, es, ¿el IMP tiene tu libro? En no serio. lo sé. Por supuesto que lo tenemos. ¿Lo han comprado? No ¿Ah? figura en la factura de la uni. Tienes chequeadas todas las facturas. Voy a hacer eso, recién se me ha ocurrido. Voy a hacer eso. Sí, para saber quiénes compran. ¿Ya? Sí. Bueno, el amigo de Arcadia me dio la punta de la madeja cuando me dijo que habían venido delegaciones de universidades norteamericanas a comprarle, ¿no? Ah, ahí fue entonces, a través de Arcadia más que de la UNI. Claro, o sea, lo que sucede es que la UNI tiene un mal sistema de distribución. Aparentemente a la UNI Eso no le me interesa, parecía. no le Sí. interesa vender los libros, No ¿no? es eso, sino que hace falta toda una infraestructura, creo que no tienen. Les falta un distribuidor en España, de Sí, hecho.
efectivamente. Seguramente un equipo de marketing que la UNI no Así tiene. es, así es que actualmente se vende en la UNI, en el Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura. No están en las librerías, ¿no? Claro que Eh, está en las librerías, está en que todas las esté, librerías tu libro, ¿no? Está en el Sur, está en Arcadia, está, yo la vi en todas, me parece deben que hasta ser el los Virrey, ejemplares que he regalado seguramente. Bueno, no sé, no, pero hay un convenio entre la UNI, Libún, Arcadia, el Fondo de Cultura Económica ahora, desde este año, ya, y unas porque cuantas universidades, o sea, librerías cuando más académicas, ¿no? tú eres muy eficiente, Patricia, porque cuando yo hice esas gestiones Uni-Libún, me fue imposible, me fue imposible. Bueno, tal Bien. vez ha mejorado desde hace 10 años, no, ¿cuándo lo publicaste? En 18, ¿no? Sí, Hace 18, 4 hace como años. 4 Tal vez años. durante la pandemia creo que hay cosas que se desbloquearon porque Es tenían más probable, tiempo. es probable. Dice arquitecto. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto, por su presentación, a sus invitados. En verdad están preguntando ahí en dónde, en qué librerías públicas se vende su libro, así que creo que la respuesta ya está dada. Y nada, entonces, algo más que acotar, arquitecto, para ya ir cerrando. Sí, sí, bueno, quiero agradecer a mis panelistas invitados, verdaderamente han sido muy gentiles y amables. Eh, Quiero agradecer al CAP la invitación que me hicieron para hablar de este libro. Sí, estamos contentos porque el libro está, creo, dando que hablar y prueba de ello es que el CAP nos está invitando también para esto. Y nada más. Y bueno, pedirles, a ver, a todo el mundo, si no quieren comprar el libro, no hay problema, no me molesto. Lo pueden encontrar en PDF, lo he socializado, ¿no? No, el PDF lo busqué, no lo encontré, Robinson, eso es un hoax. Bueno, Sí, Está sí, la un sí. recomendación a artículo todos es que los resumiendo. compren. Está la tesis de maestría, está en PDF completa, que tiene inclusive la parte metodológica que no tiene el libro, ¿no? Así es que no hay excusa para no tener el libro. Ya, Sí, bueno, arquitecto, muchísimas gracias. Igual les comento que esta presentación queda grabado en el Facebook y pueden compartirlo y en verdad veo que hay bastantes páginas que han estado compartiendo la transmisión del Facebook, así que creo que el libro va a llegar a todos lados. Y nada, arquitecto, muchísimas gracias por su presencia. Igual una de las finalidades de estas presentaciones es incluirlas, ¿no? Es hacer llegar todos esos ejemplares que los mismos arquitectos publican, ¿no? ya. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé si arquitecto Alberto Champion, para ir cerrando Sí, la sesión. sí, Adelante. gracias, sí, gracias. Te quería felicitar de forma personal y forma colectiva, Robinson, por el excelente trabajo que has hecho, el esfuerzo Gracias, que has Alberto. mostrado, y lo que veo es de que no solamente nosotros te felicitamos, sino hay entidades extranjeras que también lo han hecho. Eso quiere decir la valía del tema. Muy bien, Robinson, te agradecemos, y yo sé que tu libro va a ser un éxito. Poco a poco se va a ir vendiendo, los que te sobran, regálalos al colegio, los vendemos nosotros. No, estoy cochinando. Ya, muy bien, gracias también a los panelistas que han estado acertados, ¿no? La verdad que excelente la exposición. Muchísimas gracias, Robinson. Muchísimas gracias a los señores y a las señoritas panelistas, ¿no? Por sus opiniones.